Diseño curricular, primera parte, doctor Ricardo Contreras Soto. Bueno, pues me voy a basar en el esquema, en el modelo general de sistemas, porque nos da una idea de qué es el diseño curricular y nos permite pues entender la lógica, y es una lógica elemental, es una lógica que permite entender primeramente pues que hay un sistema educativo, dentro de una escuela hay un programa determinado y donde hay una entrada, un procesamiento y una salida y hay un proceso de retroalimentación. Entonces, este es el esquema general, el modelo general de sistemas y nos permite entender el currículum como un sistema. Bueno, pues ya un poquito más elaborado, retomamos de este blog. Este sistema es igualmente un modelo de sistema general donde hay una entrada en el sistema curricular, hay procesos, hay salidas o el output, la entrada es el input, la salida es el output, y hay procesos de retroalimentación, hay un ambiente interno y hay un ambiente externo del sistema. Entonces consideramos que, bueno, para empezar es importante entender este esquema de esta manera por las siguientes cuestiones que les voy a platicar. Bueno, pues primeramente, ¿qué es un currículum? Pues tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con objetivar las cuestiones de un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, valores que se deben de desarrollar en un periodo de tiempo. Entonces, estoy hablando más ahorita enfocado a la licenciatura, pero estoy hablando en general de todo el proceso educativo y el papel del currículum que debe ser. Entonces, en el input están las condiciones sociales y el perfil de ingreso. ¿Qué es esto? Bueno, pues que la gente que entra a estudiar, voy a hablar en nuestra escuela o en un programa determinado, ¿qué características tiene, ¿no? De cómo viene. ¿Será lo mismo gente que viene de una comunidad rural, una localidad rural, o será lo mismo que vengan de una colonia de clase media o de una colonia de clases muy pobres o todavía peor, o sea, en extrema pobreza? Por eso es importante contemplar en la entrada, pues, algo que son las condiciones sociales, ¿no? Si son familias integradas, son familias que están desintegradas, llamadas disfuncionales, no sé si es el concepto adecuado. Si es una localidad que tiene mucha vida comunitaria, es decir, es una comunidad o no es, o son colonias populares de hace mucho tiempo, o son colonias que se han venido gestando a través del tiempo, que se han venido urbanizándose y no se conoce nadie. Y todo eso lo digo porque pues son los niños o los jóvenes que van a entrar o los adultos que van a entrar a un programa y es importante conocer la entrada que son las condiciones sociales, ¿no? ¿Y de dónde vienen? ¿Cuál es el perfil de ingreso? ¿Quiénes son estas gentes? Pues son gentes que vienen de esta preparatoria o de esta escuela medio superior o de esta escuela técnica y entonces pues sabemos que vienen con buenos prestigios o sabemos que no vienen muy bien preparados en estas materias, en matemáticas, en español, entonces por eso es importante en el currículum considerar las condiciones sociales donde se va a dar el programa, que no se da en abstracto, que generalmente se da en concreto, y el perfil de ingreso. Eso es importante. Luego nuevamente estamos en las cuestiones de procesos y algo que es muy importante, porque para eso está hecho un programa educativo, pues para cumplir las necesidades sociales. ¿Qué necesidades sociales va a atender nuestro programa? Tiene que ver con, a lo mejor no ayuda a resolver la pobreza o la inseguridad o tantas cuestiones que hay de necesidades sociales en México, pero puede contribuir a formar un ciudadano responsable, a ser un ciudadano solidario, a participar
de manera activa como ciudadano, en fin. Estas son las necesidades sociales. Por otro lado se encuentran el mercado laboral. ¿Y qué requerimos de este mercado laboral? ¿Qué se requiere de este profesionista, si es el ejemplo, o de esta educación media superior, si es el ejemplo, para el mercado laboral? Bueno, pues vamos a continuar en el proceso educativo, o también puede haber una salida lateral donde él termine con una carrera técnica o con un oficio, ¿no? Puede ser. Y también es importante que se vaya diseñando el perfil de egresos, que es dentro del proceso educativo, que es el diseño del currículum, el proceso educativo, que es el currículum, que cuál va a ser el perfil de egresos que se desea tener de cuando se termine este proceso de la gente que estamos formando. Pues mira, pues va a ser muy buen mercadólogo, va a ser buen abogado, va a ser buen ingeniero. Bueno, eso es también dentro de teoría de sistemas el input, que son las condiciones sociales, el perfil de ingreso, y la salida son las necesidades sociales, el mercado laboral y el perfil de egreso, que están, tanto las necesidades sociales como el mercado laboral están ya objetivadas, ya están puntualizadas en el perfil de ingreso, ¿no? Entonces, hablamos del mercado laboral, que qué es lo que debe de saber para poder actuar como ingeniero, como médico, como abogado, como artista, como diseñador, qué es lo que se va a hacer, cómo le va a hacer, cuál va a ser su contribución, cuál va a ser su área de desempeño, que eso es importante y generalmente pues ya se tiene ubicado a estos actores sociales a través de las distintas profesiones u oficios en el caso de otro nivel, por ejemplo a nivel técnico, o los oficios o las cuestiones de las profesiones están muy bien demarcadas y todo lo demás. Bueno, voy a volver a abordar este tema, yo creo que en el segundo número, de una manera más detallada. Bueno, ahora, fíjense que el propósito de un diseño curricular es objetivar. Y efectivamente se trata de objetivar. ¿Y qué es objetivar? De que como es un diseño, tiene que haber distintos procesos, distintas actividades que en un periodo de tiempo determinado permita, pues, claro, en la medida de lo posible no vamos a hacer que la gente pueda volar o cosas de ese tipo, tiene que ser sensatamente una propuesta y generalmente pues se hace para que pues se desarrolle alguien en una profesión con ciertas características, con ciertos conocimientos, con ciertas habilidades, con ciertas actitudes, con ciertos valores. Bueno, muchas cuestiones estas se han venido a retomar de algo que se llamó la pedagogía industrial. Entonces, ¿qué es la pedagogía industrial? Bueno, pues donde se busca establecer relaciones de la institución educativa con referencia a los procesos industriales y que se han venido impulsando desde la Segunda Guerra Mundial, esta manera de ir objetivando y que se ha venido objetivando y que permita desarrollar y concretar. Y esto lo hizo un ingeniero que es muy importante, muy famoso, en administración, incluso se le llama el padre de la administración de la escuela científica. Federico Taylor fue quien desarrolló lo que es la escuela científica en administración y permitió pues muchas cosas que después en la pedagogía industrial se retoman para objetivar, que es lo que estábamos platicando, para objetivar. Y entonces, ¿en qué consiste esta objetivación? Pues en estandarizar procesos, ¿no? Entonces, ¿qué actividades van a hacer? ¿Qué procesos se van a eficientizar? O sea, donde no se va a perder tiempo, sobre qué se va a ir, qué es la actividad educativa, cómo se va a lograr que se tenga ciertos conocimientos. Y sí, aquí en esta idea de la pedagogía industrial, pues sí hay algo de ingeniería social, ¿no? Esto es importante destacarlo porque así como lo hizo en las organizaciones industriales,
en los talleres, en las fábricas, Frederick Taylor, también así lo hizo, se retomó mucho de este espíritu de estandarizar, de hacer eficientes los procesos, de ver de manera muy puntual qué es lo que se va a ver en cada tema, de qué manera se va a ver, y como si fuera una línea continua de producción que posteriormente la desarrolló Henry Ford. Así es como se ve la educación y se ha visto y entonces pasó de ser un arte, un buen hacer, una buena fe, una buena pretensión, a empezar a hacer casi industrialmente y de manera masiva la cuestión educativa. Entonces, esta es la contribución. Bueno, en el siguiente video voy a platicar un poquito más de las distintas corrientes, pero muchas de las cosas que retomaron y exigieron que se retomaran los industriales en el mercado laboral, este espíritu científico, y que la tecnología educativa pues fue una de sus consecuencias de la pedagogía industrial. Ahora hay otro elemento que es importante y efectivamente ya platicamos la relación del mercado laboral y el producto que se quiere en el mercado laboral, pero aquí Michel Foucault cuestiona el aspecto político que también se da en las formas curriculares que se va dando, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa tecnología política? Bueno, pues la tecnología política que insinúa Michel Foucault en la formación del capitalismo es el control milimétrico sobre los procesos. Y sí, si tú empiezas a ver a Federico Taylor, y empiezas a ver esto, sí empiezas a decir, caray, sí es cierto, aquí hay un análisis milimétrico que se va dando en la educación. Entonces, pone luz, focos rojos en ese término, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esto? Pues en reubicar lo heterógeno para que pase a ser y controlar de manera homogénea. Hay una escuela disciplinaria que devela Michel Foucault. Hay algo que se llama la ortopedia social, y la ortopedia social es que lo que esté chueco, fíjense, todos estos esquemas imaginarios sociales, pues se enderezca. Entonces también está la repetición, la importancia de la repetición en las actividades, hasta que se vayan incorporando el orden, la observación, el panóptico, el control que se tienen en los procesos institucionales, en los procesos organizacionales, el heterocontrol. ¿Qué es el heterocontrol? Que quien lo diseña no es la gente ni la sociedad, son grupos, y a veces son grupos de interés que tienen que ver, que son ajenos, que son la gente de los dueños de los medios de producción. Y está la cuestión de la incorporación de los elementos que se van incorporando en la disciplina, el pararse, sentarse, en el bien caminar. Y vamos a encontrar, bueno, lo que hace Foucault es mostrarnos distintos documentos históricos y mostrar esas características que hay con referencia a esos sistemas disciplinarios, ¿no? Pararse bien, hablar con propiedad. Y entonces estamos viendo pues esta tecnología política, esta microfísica del poder que se va dando al interno de una institución educativa. Ahora, entonces ya con esas salvedades empezamos a sospechar fuertemente, claro. Ahora, no quiere decir de estigmatizar el currículum, no, también hay propuestas que son muy importantes, son muy buenas, y que no son del todo heterodirigidas, sino también son autodirigidas por los grupos sociales, eh, buscando la emancipación, buscando la libertad, buscando. Y por eso es tan importante el diseño del currículum y el tipo de actividades que se van a realizar, el tipo de escuela que se trata de instituir, el tipo de pensamiento, el tipo de convivencia, de procesos de socialización, que son los que van a estar
en los diseños curriculares. Bueno, entonces nuevamente están las condiciones sociales, que ya platicamos de ellos, el perfil de ingreso. Pero fíjense bien que en el neoliberalismo se quitaron las necesidades sociales. Entonces, si por ejemplo era importante ser franco, ser honesto, y esta serie de valores, pues quitaron el civismo, quitaron las escuelas, las materias de filosofía, desde épocas de Fox, y después se vino vituperiando que no servía para gran cosa y que era mucho desgaste y que había tanto en horas tiempo educativas como en recursos. Pero también de manera implícita estaban buscando ciertos requerimientos sociales del mercado, que se requieren para el mercado laboral, y principalmente pues que la gente sea dócil, ¿no? Que sea dócil. Y también ha pasado que hay una discusión muy importante entre la formación de un científico y un tecnócrata. Y este es un punto de debate tan fuerte que se da, ¿no? En la materia educativa, cómo haces un científico y cómo se hace un tecnócrata. Muy bien, bueno, nos vamos a la siguiente. Entonces estamos en la situación donde hay una entrada y bueno, pues a veces, hijo, viene la gente de otros niveles o inicias con la gente, vamos a pensar que inicias desde el kinder o desde primaria, pues con muchas limitaciones, desde que los chicos tienen hambre, de que viven ambientes que son muy difíciles, que los papás están en conflicto o están divorciados o son dos hijos de un papá y otros dos hijos de familias compuestas, con mucha dispersión o en fin, bueno, también lo sucede con los ricos, pero de distintas maneras. Entonces, eso es importante que entendamos esta parte de la entrada, de las estructuras que se dan, a la gente que nos estamos acercando y de la problemática de las formas de vivencia con la gente que nos estamos acercando. Por el otro lado, pues sí, habíamos dicho que están las necesidades sociales y hay toda una historia, pues hay toda una historia que a veces no quieren que la sepamos y que es muy importante, de donde se busca pues mejores condiciones de vida, entonces tuvimos la reforma, tuvimos la independencia de México, tuvimos la Revolución Mexicana, y todavía hay gente que dice que no, que se perdió más, y no es cierto. Y por el otro lado, sí, todos los conocimientos, habilidades, valores, actitudes que debe de tener un profesionista bueno. Entonces, esta es, tanto la entrada como la salida, la parte de la complejidad social. Bueno, pues aquí tenemos una visión un poquito más amplia de qué es estas situaciones, ¿no? Familias donde los chiquillos luego viven en zona de peligro o conviven viendo cosas fuertes, o muchas otras cosas que es importante reflexionar. Bueno, pues tenemos también esta otra visión, ¿no? De lo que es el proceso educativo, ¿no? Hay quien plantea, como Pierre Bourdieu, que es muy importante a veces las escuelas de ricos, porque en la escuela de ricos, por ejemplo, si tu hijo no es rico, es clase media, él puede, por un lado, generar relaciones, capital social, y ese capital social en un momento dado, y lo sabemos por historias de vida y por entrevistas que hemos hecho con los empresarios, sí, que luego jalaban al amigo, al compañero de la escuela, y le ayudaban o cooperaban con él o lo empleaban, según el caso, en buenos puestos o en puestos de su confianza para poder continuar con la reproducción, que es con referencia a la imagen que tiene este dibujo, ¿no? De que dice que recuerda que para tu futuro lo importante no es lo que aprendas, sino al lado de quién te sientas. Sí, entonces si estás ahí, que te hagas amigo de los chavos ricos, y eso mucha gente por eso utiliza el medio de la educación de las escuelas ricas de cierto prestigio, meten ahí porque saben que pueden generar relaciones de amistad, y claro, al chavito es el que lo mandan por los refrescos, es el que echa aguas y todo lo demás, y sí, sí puede haber una amistad.
En la parte de en medio hay un dibujo que es muy común y que sí es muy lamentable y habla del proceso educativo a nivel de una industria, de la pedagogía industrial, criticándola, de cómo entran, cómo salen unos cuates eh, masivos, tecnócratas. Hay un basurero que en los productivos, la gente que es inquieta, la gente que es que no está de acuerdo, bueno, pues en los procesos de control las abordan, los sacan del proceso educativo y y los materiales didácticos son insumos, ya están estandarizados y eso pues va generando uno los procesos de docilización y manipulación social, el otro la indiferencia fuerte del tecnócrata que aun cuando esté encima de los muertos, él puede hacer una interpretación de la realidad supuestamente positiva cuando él está parado en cosas que no alcanza a interpretar porque su mente ha sido hecha para decir este a los empresarios lo que quieran escuchar, ¿no? Profesionalmente. Y también, pues, por otro lado, pues está pues la restricción y la exclusión de los sistemas educativos para hombres y mujeres trabajadores que se dan en la reproducción social, que posteriormente hablaré de ello también. Entonces ya platicamos de que el diseño curricular son varias cosas que hay convergencia en ello. Es interesante porque sí es importante que se objetivice, que haya una teoría técnica del currículum, que esté muy sustentado, que haya una teoría práctica del currículum y también hay una teoría crítica del currículum que es a continuación las que vamos a platicar, ¿no? Entonces, Kemis señala que la teoría técnica sobre el currículum considera a la sociedad y a la cultura como una trama externa a la escolarización y al currículum, como un contexto caracterizado por necesidades y los objetivos sociales de los que estaba hablando, deseados a lo que la educación debe responder, descubriendo esas necesidades, desarrollando programas con el fin de alcanzar los propósitos y los objetivos de la sociedad. Ahora, ¿quién dice qué es lo de la sociedad? Bueno, también hay que tener mucho cuidado porque a veces son los imputados de la sociedad, que a veces es un grupo de burocracias estatales, un grupo de técnicos que hacen la evaluación de las necesidades, una forma de estudio orientado en el descubrimiento de los miembros de la comunidad. Creen que son necesidades educativas a las escuelas y a la currícula que debe de corresponder. Y sí, cuando tú haces el diseño, pues efectivamente hay que ver si esas necesidades son realmente necesidades, si esos objetivos sociales si entran dentro de los objetivos educativos. Pero bueno, esto es importante y hay que trabajarlo con sospecha. Por el otro lado está la teoría práctica del currículum, que también considera la sociedad y la cultura como un tipo de sustrato, pero adopta un punto de vista más activo acerca del papel de la educación, de las escuelas, de los profesores, en su contribución a la sociedad y a la cultura mediante el desarrollo de personas educadas, capaces de pensar de manera crítica, actuar de manera sensata y así sucesivamente, y de los valores y decisiones educativos de los profesores. Esta teoría práctica del currículum trata de informar sobre el juicio de los profesores y de otros miembros activos de la sociedad y de la cultura, como aquellas personas que intentan actuar de manera correcta y sensata en las situaciones prácticas en las que ellas mismas se encuentran. Se basan en un punto de vista liberal de la sociedad en donde los sujetos efectúan decisiones morales y actúan de acuerdo con sus conciencias y sus mejores juicios, adoptando esta perspectiva que presupone una sociedad en la que todo el mundo puede, de hecho, elegir cómo actuar mejor, no afrontar la estructura de injusticia que para muchos limita la oportunidad de efectuar estas lecciones, ¿sí? Entonces, en caso sí de que te muevas, pues puede que no salgas en la foto, como decían antiguamente los de un partido político.
Por otro lado está la teoría crítica. La teoría crítica del currículum parte de la premisa que las estructuras sociales no son tan racionales y justas como generalmente se piensa. Por el contrario, afirma que las estructuras sociales están creadas mediante procesos y prácticas distorsionados por la irracionalidad, la injusticia y la coerción, y tales distorsiones han calado muy en hondo nuestras interpretaciones del mundo. No se trata, por lo tanto, de estructuras sociales que estén deformadas de ese modo, sino que no percibimos estas distorsiones por las que hemos llegado a considerarlas naturales. Es natural que te manden, es natural que obedezcas, es natural que hay reglas y tienes que respetar las reglas. Y este es la crítica que hace la teoría crítica del currículum. Desde esta perspectiva, gran parte del trabajo de la teoría crítica sobre el currículum consiste en analizar los procesos mediante los que nuestra sociedad y nuestros puntos de vista sobre ella se han formado. La comprensión de estos procesos puede revelar también algunas formas que están distorsionadas tanto en la vida social como los puntos de vista sobre ella. Evidentemente, la educación tiene que ver qué decir en la relación de los procesos formativos, tanto positivamente en la tradición de la ilustración, desenmascarando los aspectos de nuestros puntos de vista distorsionados por la superstición, el dogma, la racionalidad, como negativamente, siguiendo la teoría de la reproducción social y cultural, inculcando los modos de comprender el mundo que conducen a verlo distorsionado como deformado, lo antinatural como natural, lo racional como racional, el mundo cínico de una realidad compleja. Sí, y no solamente tiene que ver con la lucha de clases, sino también, por ejemplo, las compañeras de género se han dado cuenta también cómo se han venido instituyendo formas de subordinación patriarcal hacia las mujeres, ¿no? Bueno, pues esa es la teoría crítica y es importante que se conozca. Habíamos platicado que en épocas del neoliberalismo las necesidades sociales pues prácticamente las habían sacado, se habían quedado los requerimientos sociales, pero también a través de la privatización de la educación, pues también polularon muchas escuelas patito, y se les llama escuelas patito peyorativamente porque de manera mágica tratan de transformar a la gente, pero en realidad es un negocio. Y es un negocio donde no hay un diseño curricular consistente, fuerte, bien planeado, donde, sino al contrario, ahí es casi casi que pagues por obtener el título. Entonces, es una serie de complicidades y no hay una coherencia en los procesos que se dan dentro del currículum, el diseño curricular, ¿no? Y esto es importante, veamos, entonces sí te pueden decir que salen maravillosos los profesionistas de esta carrera, pero ya cuando empiezas a ver el diseño curricular, ves que es un collage, ves que no está bien hecho, ves que hicieron copia y pega de distintas cosas, si lo hicieron, y si lo hicieron peor. Se supone que, por ejemplo, en el caso de México, que la Secretaría de Educación Pública sí está al tanto de esto, pero también se sabe de casos de corrupción donde aceptan programas que salen y que están muy incoherentes, que para poder hacer ciertas operaciones requieres ciertos conocimientos previos. Bueno, pues dan maromas, dan saltos mortales ahí, hacen cosas este, eh, supuestas y dados por supuestos, y lo que hacen es perjudicar pues la vida de un profesional que, bueno, si fuese honesto esta búsqueda o si fue una búsqueda corrupta, pues también se hace mal, ¿no? Y a la larga pues también va degenerando las profesiones socialmente, en el sentido de que pues no ayuda este a mejorar las condiciones. Bueno, esto es con referencia a las escuelas patito. Por otro lado, todavía se hace más complejo las cuestiones porque una cosa es el diseño curricular, que es el currículum declarado, donde tú vas diciendo, miren, el proceso educativo se va dando
a través de estas actividades, de estas materias, a través de las academias, a través de los procesos de investigación, a través de las visitas, a través de las prácticas. Entonces, este es el currículum cuando está bien diseñado, declarado, que es el que va uno a instituir, bueno, trata de poner los procesos, objetivarlos en todo momento, como se va dando, y esa es una parte. La otra parte es el currículum aprendido. Puede ser que la pretensión sea buena, pero también si los actores no pudieron o no quisieron involucrarse, pues va a ser de lo que se ofertó a lo que se asimiló, a lo que se recibió, puede haber una distorsión. Y también el currículum enseñado puede que esté muy bien el diseño curricular, pero también puede ser que quien lo estuvo enseñando no era gente capaz, no tenía el perfil profesiográfico, o no era la gente que tenía la experiencia necesaria. Entonces hay un currículum declarado, hay un currículum aprendido, hay un currículum enseñado, y también hay algo que se llama el currículum oculto. Hay quien plantea que el currículum oculto es esa enseñanza ideológica que se va dando a través de los procesos, ¿no? Por ejemplo, cuando son sistemas disciplinarios muy fuertes, el currículum oculto en el fondo es ir generando empleos subordinados o dóciles. Cuando son sistemas educativos muy verticales, muy autoritarios, pues está fomentando en el currículum oculto eso. En el caso de las escuelas patitos, pues a lo mejor el currículum declarado es un collage, o a lo mejor en el currículum declarado puede haber tenido un esquema general, un esbozo, pero el currículum aprendido no se dio, pues porque a lo mejor los chavos los mandan, no está con la mejor. Y en el currículum enseñado, pues a lo mejor era un buen espacio de prácticas de pretensiones o de convivencia o de relajo, pues como decimos acá en México, y no hubo pues consistencia en los procesos de aprendizaje, ¿no? Y también hay cosas que, por ejemplo, con referencia a los sistemas, me ha tocado ver como docente, como investigador, que a veces son sistemas muy democráticos, pero se hacen con la pedagogía tradicional, muy reiterativos, muy verticales, muy autoritarios, ¿no? Entonces, como lo señala el segundo dibujo de mano derecha, ¿no? Donde dice, estimados maestros, con estos nuevos programas se acaban las cátedras magistrales, de los pupitres en fila y de las clases cátedra. Entonces tú dices, oye, pues qué bien. Y luego dice, repiten todos conmigo, se acaba la era. Y eso pasa donde, cómo se reinterpreta a veces en las dinámicas no favorables, eh, supuestamente de nuevas didácticas, y los profesores pues no están actualizados o no están, o la misma institución, ¿no? Y sigue siendo autoritaria, sigue siendo vertical, sigue siendo demasiado tradicionalista. Ok, bueno, pues hasta aquí vamos a quedar. La cuestión del diseño curricular es muy importante. Son tantos elementos que se deben de ir articulando, tanto en el perfil de egresado o del titulado, que es lo que se llama, la definición del plan de estudios, la malla del plan de estudios, los programas de asignatura, las articulaciones que se van a ir haciendo y los distintos enfoques también que son muy importantes en la parte educativa. Bueno, de esto hablaremos en la segunda, en el segundo video.